Es así. Nos va a acompañar en los próximos minutos el senador José Amorín del Partido Colorado, precandidato del Partido Colorado, fundador de Uruguay Ballista, podríamos decir también. José, bienvenido, mucho gusto. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Bien. También hincha nacional, por lo que tengo También entendido. hincha nacional. Bueno, no estamos de fútbol no hablemos. No estamos en el mejor día. No, bien. Hablemos de otras cosas. Sí, también Jorge Valle y bueno, Tarigo ni que hablar, pero son esos nombres que rompen un poco. ¿Es así la tradición? Ballista y de Peñarol. A mí me decían siempre, siempre me acuerdo cuando yo era chico, cuando había la época de los lecheros que venían con una... ¿Con el tarro? No, con unas cuestiones como de alambre y traían las botellas la tapita de plomo. Eso todavía es más moderno, viejo, lo mío, ¿no? Sí, el tarro es más viejo. Sí. Yo llegué a ver tarro en Rocha. El tarro en La Paloma. Claro. Bueno, viste, en Rocha. En La Paloma había unos señores de cuadra que eran los lecheros que venían en el carro. En la ciudad de Rocha también. En el carro con caballo. Y el tarro, y vos salías con una olla. Sí, un tachito, una olla. Con una olla y te servían con un cucharón. Una cosa. O tenían un medidor, un litro ahí. Esto será ojímetro. Acá en Montevideo era la botellita de boca ancha y tapa de plomo. Esa, y ahí el lechero siempre me decía, así que vos sos de Nacional, pero no sabes nada, vos tenés que ser ballista y de Peñarol. Y en realidad sí, yo creo que hay una tradición esa de ballista y de Peñarol. Sí. La rompimos. En La ¿Cuántos Paloma, años tenés? 63. En La Paloma te tocó veranear en todo ese complejo de las calles de la vieja casa de Luis Valle, de los Baridón, Ahí, mira, ahí estaba. En esa época había gente que pasábamos fenómenos. Eran muy pocas casas ahí. Sí. César Dicandia. Bueno, obviamente. César tenía ahí la casa y nos hacía reír. Siempre tuvo mucha chispa. Un pintor que se murió hace muy poco, que lo queríamos mucho, Jorge Damiani. Jorge. Mario Amaral, que era intendente de Rocha, y fue el único intendente de todo el país que renunció por motivo del golpe de Estado. El 27 de junio del 73. Era de mano derecha de Carlos Julio Pereira en Rocha. Exactamente. Don Mario Amaral. Sí, bueno, César Dicandia es el que ha escrito más de una crónica de cómo Luis Valle, siendo presidente, se iba de vacaciones a La Paloma. Y él cuenta siempre una anécdota que era el juez de largada y llegada de las carreras en bicicleta amateur que se hacían en la avenida Cruz del Sur, hoy Solari. Exacto. ¿No? Jugaban al fútbol en la playa Solari. Entonces, porque no había nadie ahí. Ahí sí que no había nadie. La playa Solari era un desierto. Y hacían los arcos con montoncito de arena. Montoncito de arena. 2 arcos. Luis Valle, lo único que podía hacer era presidente de la República. Era arquero. No era más un deportista. Era arquero. Y se mezclaban ahí todos. Nadie le quería hacer un gol. Entre otros estaba mi tío Ernesto Amorín de Reñaga, que fue diputado y senador blanco. Sí. Y mi padre también, y todos jugaban al fútbol ahí. Yo con Juan José fui al liceo, fuimos juntos al liceo. Claro, con Juanjo, seguro. Es que primo mío de mi edad. Perdón, con el hermano de Juan. Con Ernestito o Alejandro. Ernestito. Bueno, jugábamos ahí al fútbol, jugaban al fútbol y atrás de Luis Valle estaba el prefecto de La Paloma, siempre parado seriamente. Viene Ernesto, tira un tiro cruzado, gol, grita, y Luis Valle dice palo, gol, empezó la discusión, gol, palo, bueno, que fue palo, que fue gol, y Luis Valle se da vuelta y le dice, ¿qué fue, señor prefecto? Fue palo, señor presidente. Se terminó la discusión. Algo había que usar. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Has hecho el lanzamiento oficial de la campaña. Bueno, lanzamos, sí. Nosotros el jueves pasado lanzamos las ideas. Presentamos a equipos técnicos que van a empezar a trabajar en ideas. Lanzamos algunas ideas básicas, las líneas ideológicas. Presentamos a quién va a ser el coordinador de toda esta campaña de técnicos, quien es nuestro principal asesor en materia económica, que creo que va a ser un tema importante en la próxima campaña, que es Julio de Brum. Julio, bueno, para los que no lo recuerdan, fue el presidente del Banco Central. Claro. Es un poco el regreso a la política, porque se había alejado bastante de la política, ¿no? En realidad él nunca fue un político. Él fue técnico, pero... Fue un técnico, sí, metido en el tema político, que tuvo el coraje y la capacidad, vamos a decir la verdad. Porque coraje tiene mucho. Tuvo más la capacidad de agarrar codo a codo con Achugarri en aquel momento de la salida de la crisis del 2002, son ellos dos. Jorge eligió a Achugarri y a Julio de Brum, uno en el Ministerio de Economía y otro en el Banco Central, y juntos, con un equipo, obviamente. Sacaron al país de la crisis. Y Julio tuvo una actuación destacadísima, por lo cual es un hombre que conoce mucho y además es muy respetado. Así que se había ido a la actividad privada, estaba trabajando para los bancos. Estuvo en los bancos, hace como 4 años renunció al tema de los bancos. Él es hoy, digamos, asesor, consultor privado. Y nos está dando una mano muy importante en un momento que, después de mucho tiempo, la economía
me parece que vuelve a ser un tema central Claro. en la discusión del Uruguay. Daría la impresión de que el Partido Colorado en economía tiene a dos personas, porque tú tenés a Julio Brun como asesor y también está Talvi, que es Sin candidato duda. mismo. O sea que es un Talvi tema- es sin duda es un economista de primerísimo nivel, más del sector académico. Ujú. Julio es académico, porque es profesor en varias Pero ya estuvo en el universidades, gobierno. pero es un hombre Conoce por dentro la claro, cuestión. más de gobierno y más del tema práctico, porque él es consultor de... ¿Costó mucho convencerlo? Nada, no, es esa gente que tiene vocación por hacer estas cosas. Claro, ¿y cómo ven ustedes la interna del Partido Colorado? Porque hay un factor allí como que habían empezado a aparecer candidatos, tú sos candidato hace tiempo, pero bueno, se te abrió un camino como candidato, pero de repente vuelve Sanguinetti. Bien. Está ahí rondando Sanguinetti. ¿Cómo ven la interna? Yo muy bien. A mí, yo en la interna quiero que compitan todos. Y prefiero que compitan los mejores. Ujú. En este sentido, Sanguinetti es sin duda el líder de un grupo y me parece a mí que el ideal es que los líderes compitan. Es una decisión que tendrá que tomar Sanguinetti. Pero si compite me parece muy bien, me parece positivo. Pero y es bueno alguien con tanta edad, porque tanto se ha criticado al Frente Amplio por sus No, veteranos en bien. la elite política y ustedes con nadie En de realidad, 83 años. En realidad Tiene pueblo, 82, como va a cumplir 83. el pueblo colorado va a decidir si está bien o está mal. En definitiva, No, está bien, pero como- son las que van a ir a votar. No, Como yo- lineamiento, como idea, como concepto. No, bueno, ¿Qué te parece? a ver, yo creo que los partidos tienen que renovarse. En realidad, estos partidos, los más antiguos del mundo, el Partido Colorado y el Partido Nacional son los más antiguos del mundo, Ujú. han persistido y permanecido porque han sido capaces de renovarse. Pero entonces Renovarse en personas. ¿no te molestaría un Mujica candidato en el Frente Amplio? ¿Por la edad no te molestaría? No. A mí me parece que todo el que quiera someterse a la voluntad popular, que diga, a ver, a que me voten o no me voten, está bien, que venga. Sí, eso yo también Y estoy es de así. acuerdo. Es la libertad más pura de la democracia. A lo Chao. que me refiero es conceptualmente de lo político. Y bueno, conceptualmente, hablando de Mujica... En una bueno, charla privada, ¿qué le dirías a Sanguinetti? No, a Sanguinetti yo le diría, Julio, competí porque le hace bien al partido. Sí, le dirías. Claro, y además yo voy a decir la pura verdad. Yo que pretendo ganar la interna, para mí es mucho mejor ganar a Sanguinetti que a otro. Es Oye, mucho más prestigioso, vamos claro, a ver, es mucho sí. más prestigioso competir contra los líderes de los grupos y no contra alguien que el líder ponga para competir por el grupo. Ujú. Así que a mí me parece bien, creo que es un hombre que está, tanto él como Mujica, están al 100% de su capacidad. Digo, eso me parece que no cabe Sí, intelectualmente, obviamente. no cabe ninguna duda. Así que al Partido Colorado le viene bien que haya una competencia abierta, que estemos todos trabajando con ganas, que nos tengamos todo fe, que tengamos una elección sin críticas personales, sí, con algunas diferencias de ideas o de formas de trabajar en política. Y el 30 de junio de noche tenemos que estar todos unidos. Dos o tres cosas con respecto a esa situación. ¿Quedaron 3 precandidatos en el Partido Colorado? 4, nada más? apareció un señor Echegaray, Ah, bueno, sí vi ahí el que otro había día. participado ya en la elección interna anterior, que también es un hombre entusiasta, que está con ganas de trabajar y me parece bienvenido. Y en el caso de Cardoso, el diputado Cardoso se bajó. No, el diputado Cardoso sí, no va a ser candidato. No va a ser candidato, él está en el grupo de Sanguinetti. No va a ser candidato si depende de Sanguinetti. Bueno, si Sanguinetti no es candidato, él va a designar a alguno. Ujú. Pero yo creo que Sanguinetti Y es probable que sea candidato. Está en carrera. Coutinho se confirma. Coutinho está trabajando conmigo. Ahí está. Coutinho está trabajando conmigo, está trabajando muy bien. Es un fenomenal impulsor en el norte del país. En Salto es una cosa muy impresionante. El otro día estuvimos en un acto bajo lluvia y había mucho más de 1000 personas. Ujú. La verdad que es... ¿Y qué pasó con Tabaré Viera? Que no Tabaré Viera, a ver... Porque ustedes habían tenido una Sí, alianza. se dio lo natural. Cada cual volvió a su curso normal. Coutinho es de la 15 de Sí, origen. Nosotros, el grupo nuestro es mayoritariamente un grupo de lineamiento 15. Y Tabaré Viera es del foro. Ha sido siempre Y ahí volvió. sanguinetista y ahí volvió y parece... Pero sin aspiraciones de ser candidato, entonces. Bueno, Bueno, volvés a lo aspiración- mismo. aspiraciones no sé si depende tiene. de Sanguinetti. A ver, el candidato natural es Sanguinetti. Claro. Si Sanguinetti no es candidato, él dirá, va Lo cual, a mí me parece que no es bueno. A mí me parece que el ideal es que el líder... Sonó Luis Hierro ahí en algún momento. Luis siempre. Luis además tiene mucha experiencia, Hierro. Sí, es un- obviamente. Un hombre capaz, de mucha experiencia. Diego nació siempre. en una familia No, como la pero- tuya. Digo. Sí, claro, pero además Digo, fue...
Él ha sido todos los cargos. Todos, diputado, senador, ministro, vicepresidente, presidente interino, en fin. De los que no fueron presidente de la República, es el currículum más importante. ¿Y qué cambia para vos en esta elección con respecto a la anterior de decir, bueno, mis puntos positivos son estos y mis puntos negativos son estos? Mis puntos positivos es que yo en esta elección voy a tratar de ganarla. Dentro de la otra también, pero era mucho más difícil. La otra elección, yo lo que tenía claro es que había que mantener una línea ballista. Para mí era importante que en el Partido Colorado hubiera dos líneas y que hubiera alguien que levantara la bandera ballista. Pero ya sabías que Bordaberry no le ganabas. Bueno, siempre tenés una ilusión, pero la lógica es que las posibilidades de ganar eran mínimas. Pero ¿qué es una línea ballista? Porque una cosa es los ballistas de Don Pepe y una cosa son los ballistas de Jorge Valle. No, ni que hablar. Entre otras cosas, la diferencia entre Jorge Valle y Don Pepe es que uno nació 80 años después que el otro. Las épocas son distintas. Yo la otra vez escuchaba una cosa que me gustó mucho, de Carlos Maggi. Carlos Maggi, ustedes saben quién era, un pensador fenomenal. Un fenómeno. Un ballista que después pasó por el frente y volvió al vallismo, y decía algunas cosas tan interesantes. Una de las que decía el vallismo es el escudo de los débiles. ¿Él es el autor de esa frase? No, Don Pepe. Don Pepe decía, el vallismo es el escudo de los débiles. Perfecto. Pero Carlos Maggi hizo una cosa bien interesante, se pregunta quiénes son los débiles. Y entonces decía, los débiles en la época de Don Pepe eran los trabajadores, que no se organizaban como sindicatos, que trabajaban 16 horas por día, que las leyes de avanzada decían que los niños mejor que trabajaran solamente 14, no 16, y a eso fue que defendió Don Pepe. Y se pregunta, y la pregunta es, ¿quiénes son los débiles hoy? Es claro que los débiles no siguen siendo los mismos. Los débiles, dependiendo de las épocas, son distintas personas. Y nosotros decimos, por ejemplo, los débiles hoy son los hijos de las familias humildes del Uruguay que no van a tener oportunidades si no cambiamos la educación. O los pequeñísimos empresarios que van a trabajar y no saben si vuelven y están ahogados por los impuestos. Entonces, la diferencia entre Don Pepe y Jorge, entre otras cosas, es esa, es la diferencia de épocas. ¿Y tus puntos flojos que te han hecho ocupar un lugar? Pues esa es una buena respuesta. Va a sonar un poco así, pedante, pero poco soberbio. Un poco soberbio, pero esos puntos que sentís que vas a cambiar para esta elección, porque ¿qué te ha hecho no ser el primero en la interna? No, vos aprendés mucho en las elecciones, en cualquier actividad de la vida. Obvio. Vos vas aprendiendo mucho y vas viendo que has cometido errores. Y uno de los errores más complicados en política es el error de timing, o sea, el error de cuándo es el momento para entrar, cuál es el momento del esfuerzo, cuándo es el momento en que tenés que estar. En una largada de una campaña, si vos no largás bien, después se hace todo mucho más difícil, mucho más difícil. La parte financiera, la parte económica, también cuándo es que vos vas a poner toda la carne en el asador. Bueno, yo en eso en la última elección me equivoqué bastante y aprendí. ¿Cómo está la parte financiera para los horrible. partidos? Porque hay por ahí una ley que quiere restringir las donaciones de empresas, está lo de los minutos que reparte, que se van a repartir acorde a lo pasado y parte a lo presente. Ahí hay algunos temas. La ley está bien, hay que hacer una ley de transparencia sin lugar a ninguna duda. Es bueno que se sepa qué hacen los partidos con el dinero que se les dona. Está bien limitar la cantidad que se puede donar, porque no es que alguien vaya a ser dueño del partido, pero si viene una persona muy importante y hace una donación importantísima, claro, uno al momento de legislar o al momento de gobernar puede sentir cierta simpatía por aquel que lo ayudó tanto. Quiero preguntarte, ¿plata propia se puede gastar todo lo que uno quiera? No, también hay límites. Porque ese es otro tema, si no te transformás en una campaña de ricos, el que es rico puede hacer más. También tiene límites. Todavía no está vigente, pero es una campaña que donde no va a haber muchísimo dinero, estoy seguro, porque la situación económica del país así lo indica y uno que ha pispeado un poco como viene la mano viene complicada. Y el tema de los minutos de esto que se va a dar para el año que viene, el tema de los minutos que tiene dos partes, ¿no? Una, la igualdad, y la otra en base a los votos de la elección pasada. Exacto. El problema que tenemos con eso es que la Suprema Corte de Justicia ya, cuando esto estaba en la ley de medios, algo parecido a esto que distribuían por votos en la elección pasada, la Suprema Corte de Justicia dijo que era inconstitucional. Así que es probable que si alguien va con este proyecto de ley a la Suprema Corte de Justicia, diga que es inconstitucional. Para mí es inconstitucional. ¿Y van a ir ustedes a la...? No lo tengo decidido. Nosotros no votamos, pero creemos que es inconstitucional y creemos que hay algunos sectores que pueden ir. Sí, yo creo que el ideal
el ideal es que las campañas políticas sean financiadas públicamente y con límites. En realidad, buena parte de nuestra campaña es financiada por el Estado. Sí, porque después te devuelve con el voto te devuelve $10 por voto, fue la vez pasada. Sí, cuando hablamos del Estado es por la ciudadanía. Por la ciudadanía, sí. El Estado recauda impuestos de la ciudadanía y financia la democracia. Sí. Y a mí me parece que es quizás la manera más justa. A vos te pagan, casi $10, te pagan tanto para el candidato a presidente, tanto para el candidato a senador y tanto para el candidato a diputado, con lo cual vos recuperás en algunos casos parte de lo que pusiste, de lo que se gastó, porque los candidatos se endeudan. Sí, obviamente. Sacan los números de cuántos votos van a tener y dice, bueno, esta plata me vuelve. Y algunos al no. Final, y algunos, al final, como al final. Y algunos bueno, la ventaja con las encuestas en tu caso es que siempre sacas más votos que las encuestas. Sí. No, yo si me si calculás en base a las encuestas, podía gastar ganas pesos. Los candidatos se endeudan y a veces quedan debiendo. Sí, muchas veces. Digo, en la radio sabemos de eso. Muchas veces. Sí, es así. Y quedas debiendo y si tuviste la suerte de salir legislador, estás 5 años pagando. Seguro. Claro, con parte del sueldo vas pagando esa deuda. Claro, es así. Tenemos que hacer una pausa. Dale. Te dejo una pregunta planteada para después. ¿Qué le pasó al Partido Colorado después de la crisis del 2002 que tanto le cuesta recuperar votos? ¿Y a dónde se le fueron? Bien. ¿Y de dónde van a volver? Se autopregunta. Y después hay otras preguntas por allí también que dejamos planteadas. ¿Cómo va a ser la conformación de la fórmula del Partido Colorado en caso que tú ganaras la interna el año que viene? Hay un proyecto de ley de Luis Alberto Heber que dice que hay que adelantarlas para que no coincida con la Copa América en Brasil. Eso te lo pregunto ya. Yo no tengo ningún inconveniente en adelantarlas una semana, creo que no cambiaría nada. Todavía, el Pleno no entró todavía. No. ¿Puede cambiar algún plazo constitucional o no? Porque mucha ley entró. Las elecciones nacionales es lo que modifica. No. Nosotros para modificar ese plazo necesitamos mayorías especiales porque es una norma transitoria de la Constitución. Necesitamos mayorías especiales. Tiene que haber acuerdo porque están bastante general. Están todas atadas a la distancia, ¿no? No. Mira, al principio eran el último domingo de abril. Como era muy lejos de la elección nacional. Las corrieron. Las corrimos para el último domingo de junio. En la elección pasada, yo creo que era el Mundial. Sí. En Brasil. Y la pasamos para el primer domingo de junio. La adelantamos. Entonces no hay problema, son tipo chicle, van y vienen. No hay problema. Lo que hay que ver es si la final de la Copa América, que ojalá la juegue y la gane Uruguay, si amerita este cambio. Claro. Ya volvemos con el senador José Amorín Valle, precandidato del Partido Colorado. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Dejamos varias preguntas planteadas. Arranco por si ganas la interna colorada, por ejemplo. Estamos con el senador Amorín Valle. Si yo gano la interna colorada, mi candidato a vicepresidente es quien salga segundo en la interna. A ese es el que le voy a ofrecer, porque yo estoy convencido desde siempre que en la fórmula del partido tiene que estar representada la mayoría del partido. Así que me parece que eso es lo que hay que hacer. Cuando lo hemos hecho nos ha ido bien, como cuando Jorge Valle puso a Hierro de candidato a vice. Y cuando no lo hemos hecho, no nos ha ido tan bien. Bueno, sí, pasó en la fórmula por Daverri y Coutinho, ¿no? Hablando de irles bien o mal, en el 2002 claramente el Partido Colorado tuvo un quiebre en lo que era su capacidad de votar y de captar votos. Tuvo algún repunte, algún retroceso, pero en realidad no ha logrado recomponer ni cerca de lo que llegó a ser el Partido Colorado. ¿A dónde se le fueron esos votos? ¿Por qué no vuelven? Y vos te agregabas una pregunta, ¿de dónde van a volver? Te la agrego la pregunta. Lo que pasó en el 2002 fue durísimo. Para el Uruguay la crisis económica fue enorme, ¿no? Nosotros lo vivimos todos los uruguayos. Nosotros lo vimos desde el gobierno. Y fue durísimo para todos. Fue durísimo para todos los uruguayos y fue durísimo para nosotros, desde el gobierno. Que teníamos que enfrentar situaciones las más complejas, muchísimas veces con medidas que eran absolutamente antipáticas. La gente no entendía las medidas de austeridad que teníamos que tomar para enfrentar esas situaciones. Y las tomamos todos y dimos la cara siempre, porque en definitiva es la obligación que tiene un gobernante. Yo era la primera vez que estaba en el Parlamento. Al final de ese gobierno, Jorge Valle me pidió que fuera ministro de Educación y Cultura, casi para preparar la transición para entregar el gobierno. Y cuando fui a hablar con Jorge, me dijo, bueno, lo primero que te quiero decir es que vos tenés que ir en tu auto, no usás el auto del ministerio. No, tranquilo, voy en mi auto. Y todos los ministros íbamos en nuestros autos para dar una señal inclusive hacia abajo.
yo era presidente de la Cámara en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados, y tenía un ingreso bueno. Los ministros ganaban mucho menos que los diputados. Sí, bueno, después se hizo esa ley Después que terminó atando a los judiciales. Mucho menos ganaban. Y el presidente de la Cámara tiene algunos beneficios que no tiene el resto. Y cuando yo llego al ministerio, viene la contadora general del ministerio y me trae un papel para que firme, optando por el sueldo de diputado. Y digo, mire, yo soy ministro, tengo que optar por el sueldo de ministro. Con lo cual todo el mundo estaba muy asombrado. Achugar decía lo mismo. Entonces era un momento de demostrar muchísima austeridad. La gente se enojó mucho con el gobierno, es lógico. Bueno, hubo momentos tristes, gente se suicidó. Horrible fue. Si la economía funciona mal, la gente se enoja con el gobierno, y es lógico, es natural. Mucho tiempo después la gente empieza a reconocer que la tarea del gobierno en ese momento ayudó sin lugar a ninguna duda a salir del país adelante, pero en la elección, de cada 3 uruguayos que nos votaban, el partido votaba el 30%, 2 se fueron. Pasamos a votar el 10%. Y mucha gente se fue, alguna gente se fue para el Frente Amplio, sin lugar a ninguno, y otra se fue para el Partido Nacional. Alguna gente se fue para el Frente Amplio, y el Frente Amplio ahí ganó con mayorías parlamentarias y sin necesidad de balotaje. Sin necesidad de balotaje. Ahora, yo creo que con esta situación de hoy hay mucha gente que empieza a mirar al Partido Colorado con simpatía. Yo lo veo. Yo veo muchísima gente que no nos votó, mucha gente que votó al Frente, que no dice, mirá, yo me fui, yo hace 2 elecciones que no voto, 1, 3, pero vuelvo al partido. Y me parece que el Partido Colorado tiene que hacer un esfuerzo grande, y para que sea. Nosotros también tenemos algunas culpas políticas, y es que yo creo que durante esos últimos 2 gobiernos colorados, por dificultades del gobierno, en fin, excusas hay 1000, dejamos de hacer el recorrido permanente que hacían los dirigentes colorados con nuestra gente, y muchísima gente se sintió abandonada o alejada del partido y se fue. Claro, ¿y qué pasó con el efecto Bordaberry? Porque él fue candidato a la intendencia y vieron como que había votado mucho más de lo que esperaban votar. Sin duda. ¿Y creyeron que con Bordaberry renacía el partido y no fue así? Bueno, yo creo que Bordaberry le dio un impulso importante al partido, era una línea del partido. Yo siempre dije que frente a esa línea de Pedro había que armar otra línea ballista. El Partido Colorado siempre fue fuerte, con 2 patas fuertes. Y ahí no la teníamos. Y yo creo que la idea de Pedro, que al principio causó desazón, básicamente en la gente de Vamos Uruguay, que era la mayoría en el partido, causó mucha desazón, dio oportunidades a que surgieran otras personas y otras figuras, y que el partido se empezara a mover, y yo creo que hoy el partido está mucho más armado que hace 5 y 10 años. Tenemos 20 preguntas para respuestas más breves. Dale. Como impulsor o uno de los impulsores de la Comisión Investigadora de ANCAP y el posterior pasaje a la justicia, es decir, ¿qué conclusiones se está sacando hoy, a noviembre del 2018? Bueno, yo creo que la investigadora fue muy importante, y creo que es muy importante que haya este tipo de investigaciones. En realidad el resultado en la justicia, por lo que se ha visto hasta ahora, no ha sido todo el esperado. Nosotros pensamos que había algunos casos donde había, bueno, no digo delitos cantados, pero que había muchas más posibilidades, pero le mostró a la ciudadanía toda cómo funciona ANCAP, el desastre que fue ANCAP, cómo se malgastaron todo el dinero que sobraba de las compras de petróleo a Venezuela. A Venezuela le pagábamos el 75%, el 25% se quedaba debiendo, sí. Se quedaba debiendo, vendíamos el 100% de combustible, y por lo tanto había una montaña de plata para gastar. Y ahí, ideado por Daniel Martínez y ejecutado por Sendic, se hicieron inversiones que fueron absolutamente desastrosas, y que hicieron que pasara el desastre que pasó con ANCAP. La semana pasada el presidente de UTE llevó a la justicia penal una información que consideraron una información falsa del diario El País. No fue una información falsa, fue una equivocación. Yo estaba en la comisión, yo fui el que le hice las preguntas al presidente de UTE. En realidad lo que confundió el periodista o la periodista el que hizo la nota son 2 reestructuras. UTE hizo 2 reestructuras. Hizo una reestructura que empezó en el 2013 y que está terminando de ejecutarse ahora. Esa reestructura resolvió que había que aumentar salarios, y el aumento de salario fue de $60 millones anuales. ¿En todas las áreas o a nivel gerencial? En todas las áreas. En todas las áreas. Esa es la reestructura. La del 2013. Que se llama Plan Bambú, reestructura Bambú. Sí. $60 millones de aumento, es decir... Anuales. Cerca del 20% más de presupuesto de UTE en sueldos, en rubro cero. Ahora se hace otra reforma, que eso sí tiene que ver con puestos gerenciales,
que afecta a 30 puestos gerenciales que van a ser sustituidos por 22 aproximadamente, que eso no tiene nada que ver con los 60 millones de dólares. Eso no se sabe si tiene costo. Si tiene costo por ser muy pocos funcionarios, el costo es mucho menor. Y lo que confundió el país es la primera reestructura con la segunda y dice que el costo de la segunda es 60 millones de dólares. Claramente no es para denuncia penal, notoriamente no va a tener ningún éxito esa denuncia penal, y en realidad la responsabilidad de UTE es, desde mi punto de vista, ¿no? En un momento en que el país tiene dificultades, que tenemos un déficit fiscal fenomenal, que las tarifas de UTE son las más caras de la región, aumentar 60 millones de dólares de salario. Estas preguntas que voy a hacer ahora, que son varias, se las vamos a hacer a ustedes el año que viene. Sí. Es más, ¿Pero las contesto hoy o el año que viene? Ahora, para que las vayas pensando. Seguro, porque y lo armamos siempre con Jorge, y bueno, y tú estuviste en el Radisson Victoria Plaza cuando hicimos en el 2014 todos los programas con ustedes. Es cierto. Ahí sí el desayuno era más abundante. Sí. No llegaron las medialunas calentitas. No, eso es culpa de Nicolás Pérez. Tremendo. Al aire, que quede claro. Ahora sí, al aire, que quede Pero el otro día estuvo Luis Lacalle Pou ahí el martes de la semana pasada y le preguntábamos, en caso de que él fuera presidente de la República, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario? Se mantiene. La ley, por ejemplo, de las personas trans. Bueno, ahí yo tengo alguna duda. Yo creo que el tema seguramente se va a mantener, pero el tema de las personas trans, el drama es los beneficios que se dan por ser trans. Yo creo que hay que respetar absolutamente. Creo que hay algunos artículos que nosotros votamos, que es lo que afecta a la discriminación que seguramente han tenido, algunos beneficios especiales o los cupos en el Estado, cosa que es medio ridículo, ¿no? El 1% de los empleados que entran al Estado tienen que ser trans. Hay 300.000 empleados públicos, el 1% a lo largo del tiempo serían 3.000 y la población trans en Uruguay es de 800. 900. Entonces digo, es casi ridículo. Venta de marihuana en farmacias por parte del Estado. No, eso sí habría que ver cómo funciona, hay que hacer un estudio. Todavía no sabemos cómo funciona. Lo que sí parece bastante claro es que no ha tenido el efecto que pretendía Mujica cuando lo lanzó, que es terminar con la venta ilegal. Me parece que el tema de las bocas sí, el narcotráfico está fuerte como nunca. La cantidad de homicidios que hay. O sea, me parece que no sirve para nada. Y recién ahora se está haciendo alguna campaña para explicar que la marihuana es una cosa negativa, y era claramente contradictorio con todo lo que pasaba con el cigarrillo. ¿Firmaste en la campaña de Larrañaga para vivir sin miedo? No firmé. La campaña de Larrañaga planteó una reforma de la Constitución. A mí me parece que la reforma de la Constitución, en lo de Larrañaga, solo amerita en un caso, que es en el caso del allanamiento nocturno. Ahí sí hay que cambiar la Constitución. El otro son temas de leyes. Y yo creo, y ya lo he dicho, que si sigue este gobierno y si sigue Bonomi, por más elementos que le demos para cambiar la seguridad, no la va a cambiar. Así que a mí personalmente me parece que es mucho más importante cambiar de gobierno que cambiar de Constitución. En el tema de género dijiste, si salgo electo como el candidato del Partido Colorado, el que vote segundo es mi candidato al que le ofrezco. Pero en realidad no hay en el menú electoral del Partido Colorado no hay mujeres. No. ¿Es el candidato o se le pide que nombre a una mujer? No, el candidato. No tiene por qué haber una mujer en la fórmula. No tiene por qué haber una mujer en la fórmula, no tiene que haberlo. Si hay una mujer capaz puede ser la candidata a presidente, si hay una mujer elegida por la gente puede ser la candidata a presidente, pero yo no estoy de acuerdo con forzar esas cosas. Yo sí voté la ley de cuotas, yo estoy de acuerdo que hay que tratar de abrir las puertas a los partidos para que entren mucho más mujeres. Es cierto que esa visión es importante para el país, pero no creo que haya que forzarlo, no creo que haya que decir desesperadamente tenemos que mostrar a una mujer porque es lo que el marketing indica hoy. Claro, en materia de seguridad, este año ha sido espantoso, ¿no? Porque la cifra lo marca, 55% de aumento en Rapeña, 65% todo malo, todo malo. ¿Cuál es el cambio sustancial allí? Porque acá lo que se está hablando de la oposición es pedir la renuncia de Bonomi. No, ahí hay que hacer algunos cambios importantes, que son muchos los que hay que hacer, pero por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es actuar mucho más en prevención. Aquí hay un tipo de policía que ha sido medio dejado de lado y que es enormemente importante, que es el policía comunitario. El policía comunitario es el que está cerca de la gente, es el que conoce lo que está pasando, es el que entra a los barrios donde no entra otra policía, que están armados hasta los dientes, entra caminando porque todo el mundo lo conoce, es el viejo guardia civil. Está bien, pero el viejo guardia civil, ¿ese hoy puede entrar caminando? Sí, entra caminando. ¿A determinados barrios? Hoy entra caminando. Hoy cuando van las fuerzas más pesadas, adelante entra un policía comunitario que conoce a todos. Ese policía comunitario es el que sabe cuáles son los problemas, dónde van a explotar los problemas. Ha funcionado muy bien la policía comunitaria. Hay algunos casos. Y no está muy cercano también a la situación, porque ahora tenemos un narcotráfico que maneja mucho dinero, sí. No es coimiable, no es un riesgo.
Bueno, los policías comunitarios tienen que ser elegidos de la pata, ¿no? Tienen que ser personas con especiales condiciones. Y hay en Uruguay muchos que siguen trabajando y que hacen funciones enormemente exitosas. Una segunda cosa que hay que hacer, de vuelta para acercar al policía con la gente, para que la gente tenga confianza en el policía, es volver a llenar las comisarías. Las comisarías se vaciaron. Se cambiaron por el Pado, donde uno ve 4 muchachos parados en una esquina y a las 2 cuadras están robando. Y van caminando para allá. Y la gente va a la comisaría a hacer la denuncia y no encuentra a nadie. Ustedes vieron el video de la cesta. Sí. Que entra una persona gritando que no hay nadie en la comisaría. Andaba buscando un cajero. Sí, derecha a la comisaría. No, pero es que es así. Entonces, hay que volver a llenar las comisarías porque uno de los problemas que tiene Uruguay es que la gente se alejó de la policía. Y la policía se alejó de la gente. Y para saber lo que pasa en los barrios, en las distintas zonas, la policía tiene que estar cerca de la gente. Por supuesto que después tenemos que ver todos los temas. Pero conceptualmente vos proponés una policía más dura, porque por ejemplo... No, lo primero que propongo es una policía más cerca de la gente. Estoy seguro que eso es necesario. Creo que... Porque hay una especie de incertidumbre del policía de si puede actuar o no puede actuar. Esto del Código de Proceso Penal fue casi una parodia, porque en realidad... La otra cosa que tenemos que hacer es respaldar a la policía. Digo, no puede ser que rapiñen un policía por día. Que van y le meten un revólver, dame el chaleco y dame el chaleco antibalas y dame el arma y tómatela. O que le roben el patrullero. No puede ser. Digo, nosotros tenemos que devolver el respeto al policía. Y para eso le tenemos que dar al policía posibilidades de actuar de manera distinta a la que tiene hoy. A mí me lo dicen todos, los policías tienen miedo de tirar, de disparar el arma, porque le puede pasar algo. Y me dicen, muchas veces los delincuentes disparan y tiran, o sea, para que el policía no les pueda tirar por la espalda, tiran hacia atrás, pero van corriendo de espaldas al policía. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que respaldar al policía. El policía tiene que ser respaldado, tiene que ser respetado. Eso le tenemos que dar, ahí tenemos que legislar. En algún momento de la campaña anterior, con todo respeto a esto, ¿no? Me hiciste acordar a Damiani cuando competía con Cataldi. Lo que importa son Cataldi sacaba 10 en la directiva de Peñarol, Damiani sacaba 1. Y Damiani nos decía, yo propuse traer a Pelé cuando se estaba ahí por ir del Cosmos, porque sabía que no iba a ganar, entonces no iba a tener que ir nada. Entonces en la campaña anterior vos decías, yo derogaría el IRPF. Sí. ¿Si lo puede hacer ahora? Sí. Y bueno, está claro que en los primeros años de gobierno no se van a poder tomar ninguna medida restrictiva de los ingresos que tiene el Estado. O sea, cuando nos van a entregar un país con un déficit fiscal muy importante, con riesgos de perder el grado inversor. Sí. Para que la gente tenga claro, si el país tiene déficit, quiere decir que gasta más de lo que le ingresa. Y como en las familias, cuando uno gasta más de lo que le ingresa, tiene que pedir prestado. Y cuando uno llega a cierto límite, o la tarjeta de crédito le dice no tenés más crédito, o el almacenero dice no te vendo más fiado. Y entonces tiene que salir a pedirle al de la esquina que le cobre un interés alto. Bueno, eso es básicamente ese es el grado inversor. Cuando Uruguay se endeuda demasiado, los que le prestan a intereses bajos le dicen yo no te presto más. Y por lo tanto, si querés que yo te preste, me tenés que pagar más interés. Y ahí entramos en un círculo vicioso complicado. Sí, con 40.000 millones de dólares de deuda ya, con 40.000 millones de dólares de deuda, con un crecimiento de déficit, es fácil que en el próximo gobierno por lo menos suban 15.000 millones de dólares más. 2.500 por mes, por año. Si seguimos así, nosotros tenemos que bajar el déficit fiscal. Para bajar ese déficit, uno puede hacer dos cosas. O aumenta impuestos, que no lo vamos a hacer y nadie lo quiere hacer, o baja gasto del Estado, que tenemos que hacer sin lugar a ninguna duda y quirúrgicamente. Tenemos que ver de dónde los bajamos. Entonces yo hoy no puedo prometer claramente, por lo menos en los primeros años, decir voy a eliminar el IRPF. Pero sí puedo decir que sigo pensando que el IRPF es un impuesto injusto, que el que gana 27.000 pesos por mes no es rico como para pagar IRPF. Subir ese piso. Por lo tanto, deberíamos, en la medida de lo posible, ajustado el tema fiscal, ir subiendo el mínimo no imponible. Bien, la última, Jorge. No, en general tiene que ver con la elección, cuando largan la campaña, cómo han organizado. Tú ya largaste. Bueno, largamos. Pero ¿cuándo largan en serio? ¿Esto empieza en marzo? En marzo, sí. En marzo, después de la siesta del verano. ¿Y cómo es la idea de una campaña en el 2019? Es decir, ¿qué se hace? ¿Audiovisual? Redes, por el seguro. país? ¿Redes? No, recorridas son esenciales. ¿Y te va la gente? Sí, ¿O claro. terminás en una recorrida con 30 personas acá, 20 personas allá? Haces las dos cosas. Vas en recorridas y vas a una casa de familia donde hay 15 esperándote
y normalmente terminás en un acto donde hay 200, 300 o 2000, depende del lugar. ¿No vi que violó la ley electoral el domingo con ese aviso en el país? Sí, a mí me parece que no se tiene que hacer eso. No lo voy a denunciar, pero me parece que eso no se debería hacer. ¿Hay que volver a la concertación en el 2020 en Montevideo para la Intendencia? En realidad el ejemplo de la concertación anterior no fue muy exitoso. En realidad blancos y colorados sumados la concertación, votaron más que la concertación en mayo. Así que es un tema a ver. Sí, lo único no lo descarto, pero no, hoy no estamos pensando en eso. Lo único de la concertación es que el voto sí iba junto, mientras el que voto votando separado iban separados. Exacto, el voto va junto y, o sea, no lo descarto, pero es un tema en el que no estemos pensando con entusiasmo. Bien, por hoy muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, un placer. Y nos vamos a reencontrar, obviamente. Me quedé esperando. En la galletita. La medialuna. La medialuna calentita. Es tremendo. Si aparece Nick, Andrés, le vamos a tener que mandar al Palacio si aparece, porque ahora el senador José Amorín Valle, precandidato del Partido Colorado. Ya volvemos. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.